Este hombre orquestó el robo de miles de autos de lujo, acumulando una fortuna de más de 9 millones. Su expertise sin igual en el disfraz hacía que estos vehículos robados de alta gama parecieran completamente legítimos, engañando con éxito incluso a los compradores más cautelosos. Era el cerebro detrás de una vasta red internacional de robo de autos. Empleaba los métodos más sofisticados para borrar efectivamente casi todo rastro de sus golpes. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Cómo pudo una persona orquestar una operación tan compleja y expansiva? Sigue sintonizado mientras desentrañamos la historia de la identidad de esta leyenda criminal y los secretos detrás de su extraordinario golpe. En la década de 1990 hubo un aumento significativo en el robo de estos vehículos de lujo, convirtiéndolo en una verdadera crisis que amenazaba la seguridad automotriz en Estados Unidos. En respuesta a esta creciente ola de crimen, la industria automotriz y las compañías de seguros se unieron para enfrentar este desafío. Su objetivo estaba claro: hacer que el robo de autos de lujo fuera una tarea casi imposible. Como resultado, cada nuevo auto de lujo ahora viene equipado con tecnología de punta, llaves encriptadas computarizadas, sistemas avanzados de alarma y técnicas de inmovilización del motor que convierten el acto de robarlos en una empresa peligrosa. Estas estrictas medidas de seguridad han agregado una capa adicional de protección, transformando cada auto en un castillo fortificado resistente a los intentos de ladrones. A finales de la década de 1990 en Toronto, Canadá, se desarrolló una historia notable. A pesar de los sistemas de seguridad de primera y los avances en tecnología de la época, un hombre encontró la manera de robar cientos de autos de lujo directamente de las calles. Esta no fue una hazaña menor. La policía local, especialmente la unidad de crímenes automovilísticos, enfrentó el mayor desafío que habían visto. La operación de este hombre no era solo local, alcanzaba a todo Canadá e incluso a Estados Unidos. Todos los días, autos de lujo valorados en millones desaparecían y la policía estaba perdida para detenerlo. Estos autos no simplemente desaparecían en el aire, eran enviados desde Canadá a lugares de todo el mundo, casi imposibles de rastrear. El método de los robos desconcertaba particularmente a la policía. El ladrón usaba llaves reales de fábrica, lo que hacía extremadamente difícil para incluso los detectives más experimentados determinar qué autos habían sido robados. Las estimaciones policiales sugerían que autos de lujo valorados en más de 5 millones eran robados y revendidos anualmente. El cerebro detrás de esta enorme operación era Bill Delal, un hombre de origen indio. Bill no era un ladrón cualquiera, era un hábil mecánico de autos y un experto en carrocería. Dirigía una gran organización responsable de robar, cambiar y luego vender estos autos de lujo a personas de todo el mundo sin que nadie sospechara nada. La policía descubrió que Bill estaba robando más de 30 autos de lujo todos los días, convirtiéndolo en una figura notoria en el mundo del robo de autos. Bill Duall dirigía un taller de reparación de automóviles con su esposa en un suburbio de Toronto, pero en este taller sucedía mucho más que simples reparaciones de autos. Duall y su esposa compartían una ambición desenfrenada de acumular riqueza, y a Bill no le importaba torcer la ley para lograrlo. Después de pasar tiempo en prisión en la década de 1980 por fraude de seguros, Dell emergió con un plan para engañar a la policía, a los concesionarios de autos y a las compañías de seguros. El primer paso en su astuto plan fue una visita al desguace local. Allí, Dell encontró un BMW de modelo reciente que había sufrido un grave accidente y que era inútil para cualquier otra persona. Compró el auto destrozado, no porque estuviera interesado en arreglarlo, sino porque buscaba algo más valioso que el propio auto: el número de identificación del vehículo, VIN. Esta es la parte más crucial de cualquier vehículo, única para cada auto.
El VIN se emite en la fábrica y permanece con el auto durante toda su vida. Una vez que un auto es aplastado, se supone que el VIN se retira. Pero Bill estaba a punto de darle a este VIN una nueva vida en el bien planeado esquema de Dual. El primer paso fue reclutar a un hábil ladrón de autos. Y él conocía al hombre perfecto para el trabajo, Claude Elari. Elari era famoso en el este de Canadá como un maestro ladrón de autos, conocido por su habilidad para superar incluso los sistemas de seguridad más sofisticados. Balal contrató a LG para robar un modelo específico de BMW, uno que coincidiera con el auto destrozado que había comprado en el desguace. Largy estaba listo para el desafío. Estos autos de lujo estaban equipados con dispositivos antirrobo de alta tecnología, pero él tenía las herramientas y habilidades para pasar por alto estas medidas. Bajo el amparo de la oscuridad, se acercó al auto objetivo utilizando una herramienta especializada para desbloquearlo con cuidado, asegurándose de que la alarma no sonara. Su siguiente tarea fue desactivar el inmovilizador del motor, una parte complicada de la operación. Largy utilizó un programa de diagnóstico robado, normalmente utilizado por concesionarios de autos, para reprogramar la computadora del auto con un conjunto de llaves maestras robadas. Logró sortear el inmovilizador con éxito y encendió el motor. Sin embargo, cuando Largy se alejaba, una patrulla de policía apareció inesperadamente cerca. Manteniendo la calma, giró rápidamente hacia las calles laterales, evitando hábilmente ser detectado. Después de unos minutos de tensión, logró perder a la patrulla y entregó el auto de manera segura a Ballywall en un almacén sin identificación. Balal estaba listo para transformar el auto robado, dándole una nueva identidad para hacerlo parecer legítimo. Aquí es donde los números de identificación del vehículo, o VIN, jugaron un papel crucial en la operación de Del Will. Su tarea era transferir el VIN del auto destrozado al robado, disfrazándolo efectivamente como un auto usado en lugar de uno robado. El primer paso de Wolf en este proceso fue quitar meticulosamente todos los VIN del auto robado. Los obvios eran la placa del VIN visible a través del parabrisas y la pegatina en la puerta del conductor, pero Dolio fue minucioso. Sabía que había otros VIN ocultos, a veces llamados VIN fantasma, que estaban destinados a ser utilizados por investigadores de crímenes automotrices para identificar un vehículo una vez que se habían quitado los VIN comunes. Con una atención meticulosa al detalle, Dolio localizó y eliminó cuidadosamente estos números ocultos. Él entendió que incluso un solo VIN pasado por alto podría desenredar todo su esquema. Cada auto requería una inspección minuciosa, con Del a menudo pasando horas para asegurarse de que no quedara rastro de la identidad original. Este proceso meticuloso fue clave para el éxito de Del Wall, permitiéndole vender estos autos como vehículos usados legítimos, eludiendo tanto la detección policial como las sospechas de los posibles compradores. Sin embargo, después de borrar con éxito la identidad del auto robado, comenzó el proceso de crear su clon perfecto. Su siguiente paso implicó el uso de un conjunto de stickers de VIN falsificados basados en números de autos abandonados. Para el ojo no entrenado en el mundo del comercio automotriz, estos parecían ser solo otro conjunto de VIN que podía adquirir de un falsificador capaz de producir réplicas casi perfectas de lo que emitía el fabricante. Esta parte del proceso era relativamente sencilla. Balal podía comprar estos VIN falsificados por una tarifa, junto con stickers de puerta para dar al auto un aspecto legítimo y una placa de número de serie para el tablero, completa con tornillos coincidentes. Pero Dolly sabía que necesitaba ir un paso más allá para evitar que el auto fuera detectado. En algunos autos, el VIN estaba grabado directamente en la computadora del vehículo, vinculando la computadora a ese auto específico, no solo a las marcas generales en el vehículo. Balal logró cambiar las computadoras del auto para que incluso para un concesionario que ofreciera una garantía,
el auto robado pareciera una duplicación exacta del vehículo real. La experiencia y la atención meticulosa de Tal al detalle eran notables. No solo replicaba los aspectos físicos del auto, sino que se sumergía en el corazón digital del vehículo, asegurándose de que cada aspecto, desde los VIN visibles hasta las firmas digitales dentro de los sistemas informáticos del auto, coincidiera perfectamente. Este nivel de precisión hacía que los autos robados fueran casi indistinguibles de los legítimos, incluso para el ojo más perspicaz. Ahora, con el auto robado y su identidad alterada expertamente, Balal enfrenta la próxima fase crítica: registrar el vehículo en el Departamento de Vehículos Motorizados. El desafío aquí era que los VIN falsificados no venían con documentación correspondiente. Entonces, Dual tuvo que ingeniosamente crear documentos falsos para respaldar el VIN falsificado. Con habilidad excepcional, Deli elaboró una historia ficticia para cada auto. Esto incluía facturas de venta falsas y formularios de inspección de vehículos meticulosamente preparados para resistir el escrutinio. Luego registró con éxito los autos como entidades legales en el registro de vehículos. La documentación que Dual reunió era tan convincente que no levantó sospechas, lo que le permitió vender estos autos a precios minoristas. La estructura de costos de la operación de Doe era precisa. Le costaba alrededor de $5,000 robar un auto, aproximadamente $2,500 comprar un paquete de VIN y $500 adicionales para pagar a alguien que reinstalara el número. Luego, podía vender estos autos casi al valor original. Por ejemplo, un Mercedes valorado en $80,000 podría venderse por apenas $10,000 menos que su precio de mercado. Esta estrategia tenía un doble propósito. Minimizaba las sospechas, ya que la reducción de precio no era drástica, y también garantizaba una venta rápida. La operación de Dell no era solo un anillo de robos. Era un modelo de negocio sofisticado que equilibraba cuidadosamente el riesgo y la recompensa. Al ligeramente reducir el precio de mercado, hacía que los autos fueran atractivos para los compradores mientras evitaba las señales de alerta que podría generar un precio significativamente más bajo. Bill Dual estaba cosechando ganancias extraordinariamente altas al vender estos autos expertamente disfrazados. Su negocio funcionaba sin problemas, y el riesgo de detección era notablemente bajo. Los autos estaban tan hábilmente alterados que ni siquiera los compradores que realizaban verificaciones exhaustivas podían detectar nada malo. Con solo vender un BMW, Dell podía obtener una ganancia neta de $70,000. El éxito de Dual era tan sorprendente que regularmente proporcionaba a Largy una lista de compras de los tipos de autos que necesitaba. Sin embargo, surgió un nuevo problema. Bill ya no podía encontrar suficientes autos destrozados para satisfacer la demanda. Por lo tanto, ideó un nuevo sistema para adquirir números de VIN limpios. Del Will ideó un ingenioso esquema. Contactó a un amigo que trabajaba en un concesionario de autos en California y le pidió que proporcionara números de VIN de modelos específicos de autos a cambio de una tarifa. Sabiendo que estos autos nunca volverían a Ontario, esto aseguraba que no habría dos autos con el mismo VIN registrado en el mismo lugar. Así, Dolly Will formó un equipo de observadores en concesionarios de autos y estacionamientos en toda América del Norte. Esta red le permitió acumular lo que él llamaba números de VIN limpios, provenientes de autos que estaban lejos, reduciendo el riesgo de duplicación y detección. La operación de Tool ahora se había expandido más allá de solo autos robados y destrozados. Estaba aprovechando una red más amplia, aprovechando contactos y creando un sistema que le permitía mantener y hacer crecer su negocio ilícito. Ahora, con un flujo constante de números de VIN a su disposición, Dual y Largy adoptaron un enfoque más sistemático para robar la gran cantidad de autos que necesitaban. Largy asumió el papel de mentor,
educando a otros ladrones de autos profesionales sobre cómo robar modelos de autos específicos. No solo demostraba los métodos, sino que también supervisaba sus operaciones de robo. Era casi como dar clases de robo de autos. Largy seleccionaba ciertos modelos de autos que estaban en demanda y luego los entrenaba. Su equipo recibía lecciones sobre las técnicas específicas necesarias para robar estos autos. Estas clases incluían lecciones sobre cómo evitar los sistemas de seguridad avanzados, manejar diferentes mecanismos de bloqueo e incluso estrategias para evitar ser detectados por las autoridades. El ejército de jóvenes ladrones de Tal se expandió por toda la ciudad, con su primer objetivo importante siendo el Aeropuerto Internacional Lester B. Pearson de Toronto. Este lugar resultó ser una mina de oro para sus operaciones, ya que las personas, a menudo, dejaban sus autos estacionados durante períodos prolongados mientras viajaban. En solo 3 días, Largy y su equipo lograron robar 15 autos del área de estacionamiento del aeropuerto, sin dejar evidencia alguna para la policía. Luego, un gran evento desvió su enfoque hacia los autos estacionados en estacionamientos y residencias privadas. Con una red de infractores a su disposición, DeLwill alcanzó la cima de su éxito. Estaba vendiendo autos a una tasa de 6 por semana y obteniendo más de $150,000 en ganancias netas. Su estrategia era astuta. Preparaba un auto robado, lo vendía a un cliente y luego, después de unos meses, lo robaba de nuevo al mismo cliente. Pero Bill no se detuvo allí. Incluso pagaba a personas dentro de concesionarios de autos para que le hicieran llaves, lo que le permitía robar autos directamente de los salones de exhibición. Esta nueva táctica abrió un nuevo camino para el robo, facilitándole aún más la adquisición de vehículos. La operación de Tal se había convertido en una máquina bien aceitada, con cada aspecto cuidadosamente planeado y ejecutado. Su red no solo robaba autos, sino que también manipulaba todo el ciclo de vida de un vehículo para obtener ganancias máximas. Este nivel de sofisticación en el robo de autos era sin precedentes, convirtiéndolo en un jugador importante en el mundo criminal temido y respetado por su ingenio y éxito. Tenía todos los recursos y la fuerza laboral necesaria para manejar una gran cantidad de autos, asegurando un flujo constante de vehículos y con ello sus ganancias, que ascendían a millones de dólares anualmente. Sin embargo, sin que él lo supiera, se había convertido en el objetivo de una meticulosa investigación policial. En el apogeo de su operación, Bill Dull, al mando de un ejército de ladrones, estaba orquestando el robo de cientos de autos de lujo. Al mismo tiempo, se convirtió en el sujeto de una intensa investigación policial y en mayo de 1999, el imperio criminal de Val enfrentó un golpe significativo cuando fue arrestado por posesión de un auto robado y condenado a 6 meses de prisión. Sin embargo, ni siquiera la cárcel pudo detener sus operaciones. Continuó dirigiendo su anillo de robos desde la prisión, dejando en claro a la policía que su operación era lo suficientemente sólida como para continuar con o sin su presencia física. Durante la encarcelación de Dale Wall, su esposa asumió un papel activo en la gestión tanto del taller de reparación de automóviles como de las operaciones de robo de autos. Su participación fue un testimonio de la profundidad y alcance de su red criminal. Incluso en ausencia de Dull, el negocio de robar y vender autos continuó sin interrupciones durante años. La organización de DeLwill había eludido la captura de las autoridades policiales durante mucho tiempo. Estaban decididos a atrapar a Bill Dull por cualquier cargo, ya fuera posesión de un auto robado o su venta. Pero a pesar de varias acusaciones, Dull logró evitar castigos graves, siendo condenado solo por cargos menores. La paciencia de la policía se estaba agotando. Los hábiles movimientos de Val los habían frustrado durante demasiado tiempo. Era hora de un golpe decisivo para desmantelar toda la operación. Su estrategia era desentrañar los detalles intrincados del sistema de Dull, su estructura organizativa, complejidad y red.
El paso crucial en este juego estratégico era infiltrar el corazón de la operación con un agente encubierto. Esto requería a alguien que ya fuera parte del grupo y pudiera ser persuadido para cooperar con la policía. Presentar al agente encubierto como un nuevo miembro resultó inicialmente desafiante. La lealtad dentro de la organización era fuerte y parecía que nadie estaba dispuesto a traicionar a Dool. Las autoridades sabían que simplemente arrestar a Dool por cargos menores no era suficiente para detener la empresa criminal. Al penetrar en el círculo íntimo de la organización, buscaban recopilar información crítica que pudiera conducir al desmantelamiento de toda la red. En junio de 1999, finalmente la marea comenzó a cambiar a favor de la policía en su larga batalla contra el imperio criminal de Dool. Uno de los ladrones de autos de Dool fue capturado, y para evitar ir a la cárcel, la policía le ofreció llegar a un acuerdo con él. Le pidieron que introdujera a un agente encubierto en la organización criminal de Dool como un nuevo miembro. El ladrón aceptó con entusiasmo esta oportunidad. El plan era involucrar a un detective llamado Kelly, que se haría pasar por un ladrón de autos excepcionalmente hábil. Para prepararse para esta operación encubierta, Kelly fue equipado con un dispositivo de escucha clandestina. El 25 de junio de 1999, Kelly y el ladrón se dirigieron a Flagship Motors en Rexdale, un lugar conocido por las operaciones de Dool. Este momento fue un avance significativo para la policía. Al infiltrarse en los entresijos de la organización de Dool, esperaban recopilar la evidencia crucial necesaria para desmantelar toda la red. La decisión de enviar a un oficial encubierto fue un movimiento audaz que reflejaba la determinación de la policía de poner fin al reinado de uno de los anillos de robo de autos más notorios de la ciudad. El papel del detective Kelly era crucial. Tenía que representar convincentemente a un ladrón de autos para ganarse la confianza del grupo de Dool mientras recopilaba la mayor cantidad de información posible sin levantar sospechas. El informante presentó al detective Kelly a Del Wall y su esposa, aprovechando la supuesta experiencia de Kelly en robo de autos para impresionar a Dool. El plan funcionó, y Dool invitó a Kelly a unirse a su equipo de ladrones de autos. Durante varios meses, Kelly trabajó arduamente para ganarse la confianza de Dool, mezclándose con el ambiente criminal. Fue enviado a numerosas misiones para robar autos. En una asignación, se le encargó visitar un concesionario local donde la pandilla planeaba robar autos de lujo directamente del salón de exhibición. Allí, Kelly se encontró con un empleado que estaba en connivencia con Bill. Mientras fingía discutir problemas de mantenimiento, el empleado discretamente le entregó a Kelly la llave del auto, colocándola en el asiento del auto para no llamar la atención. Después de adquirir la llave, Kelly y el empleado regresaron al taller de Val, pero al llegar se encontraron con una sorpresa. Uno de los ladrones a quien Kelly había intentado reclutar como informante estaba presente en la oficina. Val entonces informó a Kelly que la persona lo había acusado de ser un oficial de policía, pero le aseguró que lo habían descartado como tonterías, confiando en que Kelly no era un policía. A pesar de esto, Kelly no pudo evitar sentirse inquieto, preocupado de que Dool pudiera sospechar que la policía lo estaba persiguiendo y que podría huir de la ciudad en cualquier momento, lo que añadía una capa de tensión a la operación encubierta de Kelly. La presencia de este hombre que conocía a Kelly dentro del círculo de Dool representaba un riesgo significativo, potencialmente poniendo en peligro toda la operación. Kelly se encontraba ahora en una posición precaria, necesitando navegar cuidadosamente esta compleja red de confianza y sospecha para evitar ser descubierto y asegurar el éxito de la investigación policial. A pesar de las sospechas persistentes, Kelly destacó en su papel encubierto, ganándose la confianza de Bill hasta tal punto que él y su equipo dudaban en creer que pudiera ser un agente encubierto.
Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad de Kelly crecieron dentro del departamento de policía. Se dieron cuenta de que era hora de avanzar con la fase final de su operación: desmantelar la red criminal de Dool. La policía estrategió para atrapar al grupo en acción, queriendo asegurarse de tener un caso sólido contra ellos. Planearon una operación de trampa cuidadosamente orquestada, que no solo confirmaría las actividades ilegales de la organización de Dool, sino que también garantizaría la seguridad del detective Kelly y otros oficiales involucrados. Finalmente, llegó el momento para la policía de tomar una acción decisiva contra Bill Dool. El día del juicio final llegó y Kelly desempeñó un papel crucial en orquestar una reunión que era culminar en la venta de un BMW y un Toyota, preparando el escenario para el arresto de Del Wall. En el momento de su captura, Dool fue atrapado infraganti. Se le encontró en posesión de una serie de elementos incriminatorios: paquetes llenos de números de identificación de vehículos, una computadora dentro del automóvil cargada con datos, una colección de documentos falsificados, títulos de vehículos obtenidos mediante medios fraudulentos, un surtido de llaves de automóviles y una suma sustancial de dinero escondida en su bolsillo. Con Dool ahora bajo custodia policial, la operación tomó un giro dramático. En un ingenioso ardid para mantener la integridad de su trabajo encubierto, la policía escenificó el arresto del detective Kelly. Estratégicamente lo colocaron en una celda junto a Dool, orquestando un escenario donde los dos podían conversar encubiertamente. Esta proximidad permitió que Kelly involucrara a Dool en un diálogo, un movimiento diseñado para extraer más información. En las celdas adyacentes, Dool, el arquitecto de la vasta red de robo de autos, confió inadvertidamente en Kelly. Comenzó a instruirlo sobre la narrativa que debía transmitir a las autoridades, sin darse cuenta de la verdadera lealtad de Kelly. Esta interacción fue una oportunidad crítica para la policía para obtener una comprensión más profunda de las operaciones y la mentalidad de Dool, revelando potencialmente capas adicionales de la empresa criminal que había construido meticulosamente. Un papel clave en la ejecución de sus planes delictivos. En el juicio, la evidencia acumulada resultó abrumadora, mostrando la profunda implicación de Del Wall en una amplia gama de actividades ilegales. Se formalizaron cargos en su contra por operar una empresa criminal organizada. La evidencia proveniente de conversaciones grabadas y el testimonio crítico proporcionado por el agente encubierto finalmente cerraron la red legal en torno a Bill Dool. En el momento de su detención, Dool fue confrontado con la verdad. Kelly no era un cómplice, sino un oficial de policía. La revelación impactó profundamente a Dool, quien comprendió de inmediato la gravedad de su situación. El juicio no solo afectó a Dool, sino también a su esposa y otros empleados que se encontraban implicados en las actividades delictivas. Todos fueron condenados por cargos de conspiración relacionados con los robos de autos, lo que demostró el alcance expansivo de las operaciones criminales de Dool. Quedó claro que Dool había integrado hábilmente su legítimo negocio de reparación de automóviles como fachada para sus actividades ilícitas, empleando personal que desempeñaba un papel activo en la ejecución de sus planes delictivos. La sentencia fue severa, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos y marcando el fin de la carrera criminal de Bill Dool y su organización. Los roles duales en los mundos legal y criminal de Claude Largy, un jugador clave en la organización de Del Wall y un veterano en el mundo del robo de autos, enfrentaron su propia caída después de confesar su papel en las extensas operaciones de robo de automóviles. Fue sentenciado a 7 años de prisión. La confesión de Largy proporcionó evidencia adicional del alcance y la sofisticación de la red criminal de Bill Dool, el cerebro detrás de 15 años de robos y falsificaciones de autos de lujo,
quien recibió una sentencia significativa de 10 años de prisión. Este veredicto marcó el fin de una larga saga de robos de automóviles de alta gama que habían plagado la región durante más de una década. La condena de Dool fue un testimonio de la persistencia y dedicación de la fuerza policial, que había trabajado incansablemente para desmantelar un imperio criminal que alguna vez parecía intocable. Sin embargo, después de cumplir una sentencia de 10 años, Bill Dool, sin dejarse intimidar por la edad o las condenas pasadas, aparentemente volvió a sus antiguos hábitos. A pesar de tener 66 años, se encontró una vez más en la mira legal en enero de 2022. Esta vez fue arrestado por sospechas de participación en un anillo de robo de autos de lujo, una operación que llevó al descubrimiento de 1 millón en vehículos robados. Aunque estos cargos recientes contra él aún no han sido legalmente confirmados, Dool enfrentó las consecuencias rápidamente. Fue sentenciado a 6 meses de prisión, una condena que cumplió, encontrándose libre una vez más. Reflexionando sobre la extensa y sofisticada operación de robo de autos de Bill Dool, han surgido varias teorías intrigantes, lo que ha provocado más contemplación y debate. Una de estas teorías sugiere que el éxito de Del Wall en evadir a las fuerzas del orden durante tanto tiempo podría no haber sido posible sin la ayuda desde dentro del sistema. La especulación sobre la complicidad de oficiales corruptos plantea serias preocupaciones sobre la integridad de las instituciones destinadas a protegerse contra tales crímenes. Sugiere un problema más profundo y sistémico dentro de las agencias de aplicación de la ley, donde la corrupción interna puede permitir que los anillos criminales prosperen. Otra teoría convincente sugiere que, a pesar de ser el rostro de la operación, Dool podría haber sido simplemente un componente más pequeño de una organización criminal mucho más grande y más intrincada. Esta perspectiva abre la posibilidad de una extensa red operando en las sombras, con Dool siendo uno de los muchos engranajes en una máquina vasta. Si es cierto, esto implica que el problema de los anillos de robo de autos de lujo es mucho más extendido y organizado de lo que se pensaba anteriormente, potencialmente abarcando ciudades o incluso países enteros. ¿Qué piensas tú? ¿Podría haber habido corrupción interna o incluso una red más grande involucrada en su extenso robo de autos? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Además, si encontraste esta historia intrigante y quieres escuchar más historias similares, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Los aeropuertos son supuestamente uno de los lugares más seguros del planeta, ¿verdad? Pero, ¿qué pensarían si les dijera que hay un hombre que no solo se infiltró en un aeropuerto, sino que también ganó millones con ello? En la actualidad, la seguridad de los aeropuertos es hermética, pero no siempre ha sido así. Antes del cambio de siglo, las medidas eran mucho menos estrictas, y mucha gente aprovechó esta debilidad. Sin embargo, nadie lo hizo como el hombre del que vamos a hablar hoy. Para entender cómo lo consiguió, tenemos que viajar en el tiempo a un país que ama el sirope de arce, Canadá. Nos encontramos en el aeropuerto Pearson, situado en Toronto, el más grande de Canadá. Hoy en día, su seguridad es tan estricta como la del Pentágono. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90, la seguridad era mucho menos impresionante. Durante esta época, nuestra historia tiene lugar. Este bullicioso centro internacional, conocido por sus enormes terminales de carga, se convirtió en el escenario improbable de una serie de ingeniosos robos que dejaron perplejas tanto a las autoridades como a la administración del aeropuerto. En medio del incesante flujo de mercancías procedente de todo el planeta, el gigantesco almacén del aeropuerto, diseñado para albergar una cantidad considerable de envíos, fue testigo mudo de estos delitos. No es de extrañar si se piensa en ello. Este enorme almacén estaba repleto de una gran variedad de los productos más caros y de alta gama del mundo, esperando ser robados.
Hasta un cura lo habría considerado. A pesar de las estrictas medidas de seguridad de la época, como más de 100 agentes de policía, cámaras de vigilancia permanentes y rigurosos controles de acceso, ocurrió lo impensable. Cientos de objetos de valor, entre ellos cámaras de última generación, discos duros y ordenadores, algunos valorados en $500,000, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. La naturaleza increíble de estos robos significaba que la policía no podía investigarlo como un caso normal. Así que crearon un grupo de policía especializado. Su misión era sencilla: averiguar cómo se estaban robando estos costosos artículos del almacén a pesar de la fuerte vigilancia. Pero como pronto descubriría este grupo especial, bien podrían haber estado persiguiendo sombras. El nivel de seguridad del aeropuerto hacía imposible pasar desapercibido. Todos los días se comprobaba la etiqueta de cada empleado y se investigaba y vigilaba cada rincón. Sin embargo, las desapariciones continuaban, burlando aparentemente los esfuerzos de las fuerzas del orden. Pero no es que la policía estuviera haciendo un gran trabajo. De hecho, fue exactamente lo contrario. La investigación enfrentó muchos problemas. El gran tamaño de las instalaciones permitía que los cargamentos desaparecidos pasaran desapercibidos durante largos periodos, semanas e incluso meses. Esto significaba que cuando la policía se daba cuenta de que faltaban artículos, ya habían desaparecido. Además, la ausencia de un sistema moderno de inventario en los años 90 hacía que el seguimiento de los objetos fuera mucho más difícil, convirtiendo la búsqueda en una tarea inútil. La tardanza en denunciar los robos también supuso un gran contratiempo. Pruebas cruciales que podrían haber estado presentes en el lugar de los hechos se perdieron en el tiempo, sin pistas ni puntos de partida claros. Los investigadores se centraron en los empleados del almacén, pero aquí también llegaron a un callejón sin salida. Los trabajadores estaban muy unidos, como una familia, y no hicieron mucho por ayudar a la policía. Sus respuestas prudentes y cautelosas no ofrecieron ninguna pista, y su solidaridad destruyó cualquier intento de infiltración. Con el paso de los años, los robos siguieron ocurriendo a pesar del aumento de la seguridad y la vigilancia. La policía había reunido tantas pruebas como un grupo de niños de 9 años, así que comenzaron a teorizar. Llegaron a la conclusión de que la única manera de que alguien pudiera robar tantas cosas sin ser detectado era que una gran organización criminal estuviera operando dentro del aeropuerto Pearson. Pensaron que tenía que ser gente tanto de la alta dirección como del personal de la tripulación, ya que necesitaban saber qué cosas había allí, dónde estaban y cómo conseguirlas sin levantar sospechas. Tenía sentido, así que empezaron a investigar. Pero estaban completamente equivocados. La verdad era mucho más simple. Los intricados robos en el aeropuerto Pearson, que en un principio se creía que eran obra de una red de delincuentes superinteligentes, resultaron ser obra de un solo hombre. No se trataba de un alto funcionario con profundos conocimientos del funcionamiento del aeropuerto, sino de un simple camionero. Este hombre sin pretensiones consiguió burlar la seguridad y robar mercancías por valor de más de $7 millones antes de venderlas por todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo un solo hombre pudo hacer todo esto? ¿Era el nieto perdido de Harry Houdini? Pues no. Todo lo que necesitó fue un poco de pensamiento fuera de la caja. El camionero, conocido como Smile, era un inmigrante vietnamita que llegó a Toronto a finales de los 80 con solo $50 y el sueño de triunfar. Smile estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacer realidad su sueño. En su búsqueda, Smile se sintió como en casa en la comunidad asiática de Toronto. Rápidamente se ganó el apodo de Smile porque, lo han adivinado, era muy simpático y siempre estaba sonriendo. Su amabilidad hizo que se convirtiera en un miembro muy querido de la comunidad asiática de Toronto. Smile conoció a Teresa, otra inmigrante vietnamita. Al instante surgió la química entre ellos,
que desembocó en una relación. La pareja no tardó en casarse, y Smile se mudó al apartamento de Teresa, donde también se convirtió en padrastro de su hijo adolescente, Benny. Su vida personal ya estaba consolidada, así que se dedicó a hacer fortuna. Esta historia de amor en un thriller criminal, ¿verdad? Teresa trabajaba en una empresa de transportes y consiguió un trabajo para Smile como camionero. Su función consistía en recoger envíos en el aeropuerto Pearson y repartirlos por toda la ciudad. A pesar de lo importante que parecía su trabajo, el sueldo era de solo $1,800 al mes, lo que distaba mucho de ser suficiente para los sueños de Smile de ser rico. Ahora bien, como el trabajo de Smile consistía en entregar personalmente los bienes de gran valor, esto le dio una idea de cuánto valían. Se dio cuenta de que incluso un puñado de estos artículos, si se robaban y vendían, podría reportarle una buena cantidad de dinero. Sin embargo, su papel de repartidor suponía un gran reto para sus planes. Para ejecutar su plan, Smile comprendió que necesitaba tener acceso al propio almacén, pero ese era el gran fallo de su plan. No tenía el pase de empleado necesario para entrar en el almacén. Al llegar al aeropuerto, su rutina consistía en presentar su tarjeta de identidad y su pase a los guardias de seguridad. Este era el único obstáculo que debía superar para ejecutar su plan. Afortunadamente, llamarse Smile tenía sus ventajas. El hombre sabía cómo seducir a la gente, así que empezó a ganarse el favor de los trabajadores. Para profundizar en estas relaciones, Smile empezó a invitar a cenas y a ofrecer regalos, haciendo una red de amigos en el almacén. Pero no se limitaba a entablar amistad con ellos, sino que investigaba. Smile identificó a los trabajadores que se encontraban en mala situación económica, gente con grandes deudas y facturas impagadas. Decidió que este grupo, bastante desesperado por conseguir dinero, sería más susceptible a su plan. Su plan consistía en explotar su vulnerabilidad en beneficio propio. Y eso es exactamente lo que hizo. Un día decidió poner en marcha su plan. Smile se acercó en silencio a un trabajador que estaba cargando un camión. En voz baja, le propuso un trato. Si el trabajador metía un patín extra de mercancía en su camión, él le daría $2,000 sin hacer preguntas. Aunque era totalmente ilegal, $2,000 es mucho dinero, especialmente para alguien con problemas económicos. Así que el trabajador aceptó el trato sin dudarlo, sabiendo bien que la carga desaparecida pasaría desapercibida durante un tiempo considerable y no dejaría pruebas rastreables. Cuando llegó a casa, Smile inspeccionó la mercancía robada y descubrió que estaba llena de aparatos electrónicos de alta gama. En total, la carga robada estaba valorada en unos $100,000. Tras conseguir $100,000, con un solo atraco, se preparó el terreno para una serie de atracos similares que, en total, ascendieron a más de $7 millones en bienes robados. A pesar de la estricta seguridad del aeropuerto y de la diligencia de la policía, que trabajaba las 24 horas del día, un camionero orquestó en silencio el robo más demencial de la historia del aeropuerto, y no había hecho más que empezar. Ahora que la inversión inicial de $2,000 de Smile se había convertido en $100,000, se presentaba un nuevo reto: encontrar compradores para su mercancía ilegal. Así que Smile se puso manos a la obra. Empezó a establecer contactos con propietarios de tiendas de informática, ofreciéndoles estos productos robados a precios muy por debajo del valor de mercado, lo que le hizo ganar unos $50,000 por carga. Smile amplió aún más sus operaciones, invitando a más trabajadores a unirse a su plan, y sus beneficios se dispararon. Los robos se convirtieron en un modo de vida. Tan buena era la vida que decidió compartir su historia con su hijastro Benny, quien no tardó en unirse al negocio familiar. La policía seguía sin tener pistas, pensando que los robos eran obra de una red de delincuentes. Sin embargo, eran incapaces de atrapar al culpable y los robos continuaban.
Con sus nuevas riquezas, Smile y su familia se fueron de vacaciones, compraron un coche nuevo y vivieron el sueño americano en Canadá. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. El aumento de la seguridad del aeropuerto, unido a las investigaciones de la policía, hizo que el margen de maniobra de Smile se redujera. Se enfrentaba a la presión constante de ser descubierto, y un paso en falso podía significar el final de su imperio criminal. Los acontecimientos dieron un giro drástico cuando el mismo trabajador que había participado en los primeros robos fue capturado infraganti. Presionado por las autoridades, reveló el plan de Smile. La policía no tardó en hacerle una visita. Arrestaron a Smile y a su familia, y su hogar, antaño lleno de riquezas, fue registrado minuciosamente. Todos los bienes de lujo y las pruebas del robo fueron confiscados. El juicio fue un espectáculo público, con la prensa relatando cada detalle. La historia de un simple camionero que desafió el sistema e ideó un plan tan ingenioso se convirtió en noticia. La comunidad, dividida entre la admiración y la condena, observó cómo el destino de Smile se desarrollaba ante sus ojos. Finalmente, Smile fue declarado culpable y sentenciado a una larga estancia en prisión. Sus días de rey de los robos habían llegado a su fin. Sin embargo, la audacia y la inteligencia de sus crímenes dejaron una marca indeleble en la historia criminal. Su historia sirvió como advertencia y lección sobre cómo el ingenio puede burlar incluso los sistemas más seguros. El encarcelamiento de Smile marcó el fin de su reinado criminal, pero la historia no terminó allí. La red de complicidad que había tejido durante años dejó a la policía con un rompecabezas complejo para resolver. Decididos a llegar al fondo de la operación, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva, interrogando a decenas de empleados del aeropuerto, familiares y conocidos de Smile. Las autoridades descubrieron que Smile había actuado con una precisión casi militar, manteniendo su operación clandestina con una mezcla de astucia y carisma. Durante los interrogatorios, muchos de sus cómplices se mostraron reticentes a cooperar, aún leales a un hombre que había cambiado sus vidas de manera significativa, pero finalmente, las amenazas de cargos y las promesas de indulgencia los hicieron hablar. Los testimonios revelaron que Smile había llevado una doble vida. Durante el día, era un trabajador amigable y responsable, conocido por su sonrisa y disposición a ayudar a los demás. Por la noche, se convertía en el cerebro detrás de una operación de contrabando altamente organizada. Utilizando su conocimiento de los procedimientos del aeropuerto y su habilidad para ganarse la confianza de los empleados, había transformado el almacén de carga en su propio banco personal. Los detalles salieron a la luz en un torrente de revelaciones. Se descubrió que Smile había utilizado su acceso al almacén no solo para robar productos electrónicos de alta gama, sino también para desviar envíos completos de mercancías, desde ropa de diseñador hasta joyas y relojes de lujo. Cada carga robada era cuidadosamente seleccionada y planificada, asegurándose de maximizar las ganancias mientras minimizaba el riesgo. Los investigadores también descubrieron que Smile había desarrollado una red de compradores en el mercado negro, extendiéndose más allá de las fronteras de Canadá. Utilizaba contactos en varias ciudades importantes de América del Norte y Asia para vender sus bienes robados, a menudo transportándolos a través de rutas clandestinas que él mismo había trazado. Mientras tanto, la familia de Smile enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Teresa, su esposa, y Benny, su hijastro, también fueron arrestados y acusados de complicidad en los crímenes. Ambos afirmaron en su defensa que no estaban completamente al tanto del alcance de las actividades de Smile, aunque las pruebas sugirieron que eran conscientes, al menos en parte, de lo que estaba ocurriendo. Durante el juicio, la defensa de Smile intentó argumentar que las circunstancias económicas lo habían empujado a la vida del crimen,
pintándolo como un hombre desesperado tratando de proveer para su familia en un país extranjero. Sin embargo, la fiscalía presentó un caso contundente, demostrando que Smile había sido impulsado por la codicia y la ambición, y que sus acciones habían sido meticulosamente planificadas y ejecutadas durante años. La sentencia de Smile fue severa: décadas en prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años. Teresa y Benny recibieron penas más leves, con la oportunidad de reconstruir sus vidas bajo estrictas condiciones de libertad condicional. El caso de Smile dejó una marca duradera en la seguridad del aeropuerto Pearson y en la industria de la aviación en general. Las autoridades implementaron nuevas medidas de seguridad más rigurosas y se realizó una revisión completa de los procedimientos de manejo de carga para evitar que un incidente similar volviera a ocurrir. El aeropuerto introdujo tecnologías avanzadas de seguimiento y vigilancia, y se establecieron programas de capacitación intensiva para los empleados, centrados en la detección y prevención de actividades sospechosas. La historia de Smile se convirtió en un caso de estudio en academias de policía y cursos de criminología, destacando tanto la vulnerabilidad de los sistemas aparentemente seguros como la capacidad de un individuo para explotar dichas vulnerabilidades con ingenio y determinación. Su nombre se convirtió en sinónimo de audacia y astucia criminal, una lección perpetua de que, en el mundo del crimen, incluso las fortificaciones más fuertes pueden caer ante la mente más astuta. En cuanto a Smile, su vida en prisión fue un reflejo sombrío de sus años de libertad. Atrás quedaron los días de lujos y vacaciones exóticas. Su existencia se redujo a la monotonía de una celda de prisión. Sin embargo, incluso tras las rejas, su historia continuó intrigando a quienes la escuchaban, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede superar a la ficción en la construcción de los relatos más sorprendentes. La historia de Smile no concluyó con su encarcelamiento. En prisión, se convirtió en una figura enigmática, atrayendo la atención de otros reclusos y guardias por igual. Sus habilidades de liderazgo y su carisma no se desvanecieron tras las rejas. Más bien, encontraron un nuevo terreno para florecer. Dentro del sistema penitenciario, Smile comenzó a organizar talleres educativos, enseñando a otros reclusos habilidades prácticas y ofreciendo consejos sobre cómo reintegrarse a la sociedad después de cumplir sus condenas. Los rumores sobre su inteligencia y astucia se extendieron rápidamente, y Smile se ganó un peculiar respeto entre los internos. Algunos lo veían como un mentor, mientras que otros lo consideraban un peligroso manipulador. Sin embargo, su conducta en prisión fue impecable, lo que llevó a algunos a especular que estaba planeando su próximo gran movimiento, aunque nunca se materializó. Afuera, la familia de Smile luchaba por reconstruir sus vidas. Teresa encontró un trabajo modesto y trató de mantener un perfil bajo, mientras que Benny, después de cumplir su condena, se inscribió en un programa de rehabilitación y finalmente pudo reintegrarse a la sociedad. Ambos intentaron dejar atrás la sombra de Smile y su legado criminal, enfocándose en crear un futuro más estable y honesto. La historia de Smile continuó siendo un tema de interés para periodistas y escritores, quienes intentaron desentrañar las complejidades de su vida y su mente. Su caso fue objeto de varios documentales y libros, explorando desde su origen humilde en África hasta su meteórico ascenso y posterior caída como el cerebro detrás de una de las operaciones de contrabando más sofisticadas en la historia de Canadá. A medida que pasaban los años, Smile se convirtió en una especie de leyenda urbana, una figura casi mítica en los anales del crimen. Su habilidad para burlar la seguridad y mantener una doble vida inspiró a muchos, mientras que su eventual captura sirvió como una advertencia de que, sin importar cuán ingenioso sea un plan, siempre hay un punto débil. En resumen, la vida de Smile fue una montaña rusa de audacia,
engaño y finalmente redención parcial. Aunque su reinado de contrabando llegó a su fin, su historia persiste como un fascinante estudio de la mente criminal y las complejidades del comportamiento humano. A través de sus acciones, Smile dejó una marca indeleble en todos aquellos que se cruzaron en su camino, desde los cómplices que trabajaron con él hasta las autoridades que finalmente lo derribaron. Min Jinjiang, un oficial de inteligencia chino, se mudó a Nueva York, donde estableció la mayor banda de robo de autos en la historia de Estados Unidos. Se especializaban en el robo de autos de lujo. Generalmente, si la policía no puede recuperar un auto robado, al menos puede encontrar una parte de él. Pero Yang y su banda robaron miles de autos sin dejar rastro. Los autos desaparecían y no quedaba nada. Entonces, ¿a dónde fueron los autos? ¿Qué llevó a Yang de China a Estados Unidos? ¿Por qué un oficial de inteligencia chino robaba autos en Nueva York? Sigue viendo para obtener las respuestas. Nueva York sigue siendo una de las ciudades más grandes del mundo. Según algunos estudios, es considerada la ciudad más lujosa del planeta, con la mayor concentración de personas adineradas que poseen autos costosos. En 1999, una ola masiva de robos de autos golpeó Nueva York. Imagina que 48 vehículos de alta gama fueron robados en menos de un mes y medio, desapareciendo en cuestión de segundos. Los robos eran rápidos y silenciosos. El ladrón abría el auto tranquilamente, lo encendía y se lo llevaba. La banda no tenía un área específica en la ciudad. Robaban autos de centros comerciales, estacionamientos y en todas partes. Lo extraño era que todos estos autos no volvían a aparecer. Generalmente los autos robados se encuentran sin sus partes costosas porque el ladrón las vende. Pero los autos que robaba la banda de Yang desaparecían sin dejar rastro. La policía no tenía pistas. Entonces, ¿qué hacían estos ladrones con los autos después de robarlos? ¿A dónde los llevaban? Estas preguntas confundían a la policía, llevándolos a creer que los autos estaban siendo exportados. El único lugar adecuado para exportar una gran cantidad de autos como estos era el puerto de Brooklyn en Nueva York. Un equipo de la policía de Nueva York, especialmente del Departamento de Investigación de Robos de Autos, fue al puerto de Brooklyn y realizó una investigación, pero no notaron ninguna actividad sospechosa relacionada con una banda de robos de autos. En ese momento, sintieron que estaban lidiando con una gran entidad, quizás una banda del mundo del crimen organizado. Pero de hecho, la persona responsable de todas estas operaciones no era ni siquiera estadounidense. Esta persona se llamaba Min Jinjiang, un hombre chino, y la mayor sorpresa fue que era un exoficial de inteligencia del ejército chino, el único responsable del robo de miles de autos de lujo en Nueva York, con ganancias de hasta $40 millones, equivalentes a $75 millones hoy. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Para saber la respuesta, primero conozcamos quién es Min Jinjiang. Min Jinjiang fue un oficial de inteligencia del ejército chino, del cual fue dado de baja en 1990. Luego se mudó a Shanghái, una ciudad rica con alta demanda de autos de lujo, pero estos autos no estaban disponibles para la venta en China. Así que Yang vio una oportunidad que podría aprovechar. Contactó a las bandas en Shanghái y le ofreció al líder de una de estas bandas un trato comercial. Yang le dijo al líder de la banda que solía trabajar como oficial de inteligencia en el ejército y que tenía experiencia en contrabando, cómo funciona y cómo lo combaten las fuerzas de seguridad. Logró convencerlo de que podría traerle autos del exterior y el líder de la banda podría venderlos en China a través de su red. Al líder de la banda le gustó la idea porque sabía que los autos en China eran costosos. Podría conseguir un auto del exterior que valiera $100,000 y venderlo en China por $200,000, así que era un negocio rentable. Yang acordó con el líder un trato de ganancias del 40-60% y el líder de la banda le dio a Yang $500,000 para establecer su banda y comenzar a implementar sus operaciones en la ciudad donde estaban los autos, Nueva York.
Minjin Yang sabía que Nueva York sería el mejor objetivo donde podría obtener todos los tipos de autos que quisiera. El número de autos de lujo en la ciudad es enorme debido a la cantidad de personas ricas allí. Yang tomó el $500,000 que su socio le dio y viajó a Nueva York para comenzar a ejecutar su plan. Desde el principio, Yang comenzó a usar su experiencia militar que aprendió en su antigua ocupación. Entró a Estados Unidos usando una identidad falsa y adoptó el nombre de Kenny. Fingió ser un inmigrante en apuros. El primer objetivo de Yang era integrarse en la sociedad estadounidense. Quería que la gente sintiera que era una persona normal. Solía conducir un viejo Nissan Altima. No quería parecer una persona adinerada desde el principio. Yang trajo consigo a un hombre para que lo asistiera y fuera su mano derecha. Su nombre era Poi Chia. La primera tarea que Yang y Chia tenían que hacer era asegurar un almacén donde pudieran guardar los autos robados hasta que fueran enviados a China, pero el almacén debía cumplir con ciertas condiciones. Primero, debía estar lejos de cualquier estación de policía. Segundo, debía estar en una zona tranquila donde no hubiera muchos problemas o delitos, es decir, una zona donde la policía y las fuerzas de seguridad no se reunieran, un área limpia y no sospechosa. Después de semanas de investigación, Yang y Chia encontraron el almacén adecuado. Ahora querían alquilar este almacén, para lo cual crearon una empresa anónima. La razón para crear una empresa anónima era que, si se realizaba una investigación sobre la empresa, no se relacionaría con Yang. Intentó separarse para que, si las cosas se complicaban, estuviera protegido. Para comenzar a ejecutar el plan, Yang necesitaba un equipo. Reclutó a personas chinas de confianza para trabajar con él, y se rodeó solo de personas chinas porque eran las únicas en las que podía confiar y estaba seguro de su lealtad. Lo primero que hicieron en el almacén fue hacerlo parecer un almacén de alimentos. Llevaron cajas de alimentos y las colocaron al frente para que, si alguien echaba un vistazo al almacén, pensara inmediatamente que pertenecía a una empresa de alimentos. La mayoría de los alimentos que trajeron eran secos y empaquetados para que pudieran conservarlos en el refrigerador por mucho tiempo. Luego, instalaron cámaras de vigilancia alrededor del almacén y mantuvieron cada rincón de la calle bajo su vigilancia. Después de completar la primera tarea, Yang y su banda estaban listos para el siguiente paso, que era robar los autos. Por cierto, Yang no tenía experiencia previa en el robo de autos y no quería ensuciarse las manos. La idea era buscar a alguien que tuviera experiencia en el campo y hacer que trabajara para él. Así que comenzó a ir a los garajes de autos y a las subastas de autos, donde conoció a muchas personas. Después de un tiempo de búsqueda, encontró a la persona que estaba buscando. Esta persona se llamaba Dean, un experto ladrón de autos. Yang conoció a Dean en una subasta de vehículos siniestrados. Yang le dijo a Dean que quería que trabajara para él y dirigiera las operaciones de robo, es decir, Dean sería responsable del robo, ya fuera que él mismo robara los autos o que contratara a alguien y trabajaran juntos. Debido a su experiencia en el campo, Dean conocía a muchos otros ladrones que podían trabajar con él. El trato era que Yang trataría con Dean, y Dean trataría con los ladrones. Yang quería separarse lo más posible de los robos. Quería mantenerse desconocido y dirigir los robos a través de Dean. Dean tenía un amigo en esta profesión llamado Mario López, en quien confiaba mucho. Mario era incluso mejor que él en el robo de autos. Lo primero que pensó Dean cuando Yang le ofreció el trato fue en Mario. Dean fue a ver a Mario y le dijo que estaba tratando con una persona que estaba dispuesta a comprar cualquier auto que robaran y que él podía manejarlo. Esta oferta era realmente tentadora para todos los ladrones de autos, porque lo más difícil era cómo deshacerse del auto después de robarlo, y si ya encontraban al comprador antes del robo, la operación sería mucho más fácil.
Por lo tanto, Dean expresó su disposición para llevar a cabo las operaciones y Mario también. Mario no robaba los autos él solo. Se acercaba al auto objetivo, abría la puerta, desactivaba el sistema de seguridad y lo preparaba para el robo. Luego llamaba a otra persona para que se lo llevara a un lugar escondido. Entonces, ahora tenemos una serie de personas, en la cima de la cual está Yang, quien trata con Dean y Dean trata con Mario, quien prepara los autos para el robo y luego llama a un grupo de ladrones cuyo trabajo es llevar el auto a otro lugar. Después de robar el auto, Yang gestionaba el almacén donde todos los autos robados se prepararon de las operaciones de robo. Esta organización lo dejaba desconocido para todos, excepto para su asistente más cercano. Cuando todas las piezas estaban en su lugar, era hora de moverse. Yang dio la orden a Dean de comenzar las operaciones de robo y le dijo que se centrara en un tipo particular de autos, los vehículos de lujo. Dean pasó las órdenes a Mario, quien comenzó a dirigir su red de ladrones. Ellos apuntaban a lugares frecuentados por personas adineradas, como centros comerciales lujosos, calles residenciales con casas de lujo e incluso a veces estacionamientos. Todo el proceso de robo dependía de las habilidades de Mario. Mario se acercaba al auto objetivo, rompía el cristal y entraba por la ventana en lugar de forzar la cerradura, porque si la cerradura se rompía, la computadora del auto se apagaba y el vehículo no se podía encender. Una de las habilidades más importantes de Mario era usar una computadora para sortear los sistemas de seguridad del auto. Conectaba una computadora portátil a la del auto y la reprogramaba, permitiendo que se pudiera arrancar con una llave normal. Mario era tan bueno en esto que podía hacerlo en menos de un minuto. Una vez desactivados los sistemas de seguridad, pedía a uno de sus hombres que llevara el auto a un lugar seguro. Solían llevar el auto a un estacionamiento en un vecindario elegante, donde había muchos autos de lujo, de modo que el auto robado no llamara la atención. Hacían esto porque esos autos caros generalmente estaban equipados con un dispositivo GPS, y Yang tomaba en cuenta cada detalle, por lo que instruía a los ladrones a llevar los autos a esos lugares seguros, escanearlos electrónicamente, sacar el dispositivo GPS y desecharlo. Supongamos que el dispositivo ya estaba activado y el dueño del auto descubría que su auto había sido robado, activaba el dispositivo e informaba a la policía. En ese caso, el ladrón dejaba el auto robado en esos estacionamientos entre los autos de lujo y lo dejaba allí durante 2 días. Si el auto permanecía en su lugar durante 2 días, significaba que la policía no lo estaba buscando y no sabía dónde estaba. En ese momento, el ladrón regresaba y llevaba el auto, asegurándose de no ser seguido por nadie. Todas estas eran instrucciones de Yang, quien era muy astuto. Evidentemente, su experiencia como oficial de inteligencia fue valiosa, y esto se demostraría en la historia. Yang solía ordenar a Dean que dijera a su grupo de ladrones que llevaran el auto y lo dejaran a unas pocas cuadras del almacén. No quería que nadie supiera dónde estaba ubicado el almacén. Nadie sabía del almacén excepto Dean y su amigo Mario, quienes eran responsables de gestionar a los ladrones. Después de que el ladrón dejaba el auto a una distancia del almacén, Dean iba y llevaba el auto al almacén. Pero Yang todavía tenía una última prueba para asegurarse de que la policía no estaba siguiendo los vehículos. Ordenaba a Dean que diera vueltas alrededor del almacén, de modo que si algún auto estaba conduciendo en el mismo círculo, significaba que lo estaban siguiendo. La operación de vigilancia se realizaba de 2 maneras. La primera era a través de las cámaras de vigilancia instaladas fuera del almacén, que usaban para monitorear la calle y ver si había algún auto siguiendo a Dean. La segunda manera era a través de un segundo auto que circulaba un área más amplia, en alerta en caso de que apareciera la policía. Una vez que Yang sentía que la situación estaba segura y no había peligro, daba la orden de llevar el vehículo al almacén. Yang tomaba todas estas precauciones y medidas de protección para asegurarse de que todo estaba saliendo según lo planeado.
Una vez que el auto estaba en el almacén, el equipo chino se encargaba. La tarea del equipo chino era preparar el vehículo para el envío. Yang quería que llegara a China en las mejores condiciones, como si acabara de salir del concesionario. El equipo chino examinaba el vehículo y reparaba lo que necesitaba ser reparado. Arreglaban las cerraduras, hacían nuevas llaves y reprogramaban la computadora del auto. Cuando los chinos terminaban de trabajar en el vehículo y lo hacían parecer nuevo, era el momento de enviarlo a China. Cargaban los vehículos en contenedores que traían, luego pesaban el contenedor y hacían manifiestos falsos para el envío que mostraban que dentro del contenedor había alimentos, y el peso de los alimentos en el manifiesto falso coincidía con el peso de los autos. Su trabajo era meticuloso para no parecer sospechosos. Después de que el contenedor salía del almacén, ¿crees que iba directamente al puerto? Claro que no, porque Yang sabía que la policía consideraría buscar en los puertos y en los contenedores, y vigilarlos especialmente después de que aumentaran las operaciones de robo. Así que instruía a su equipo para que enviara los autos desde el puerto más lejano primero. Solían transportar el contenedor a Nueva Jersey, un estado cercano a Nueva York, donde el contenedor era puesto en un tren que recorría todo el país hasta llegar a California, que está en el otro lado del país, el punto más lejano de Nueva York. Yang no hacía todo esto solo para evitar a la policía. Los puertos de California estaban más cerca de China porque están en el lado oeste de América, así que mataba dos pájaros de un tiro. En un puerto de California, el contenedor se cargaba en un barco como un contenedor de alimentos normal, pero aún había una capa adicional de protección. El barco que llevaba el contenedor no iba a China, iba en otra dirección, pero en el camino se encontraba con otro barco y cargaban el contenedor en el segundo barco de forma secreta, que sí se dirigía a China. Los dueños del segundo barco conocían el contenido real del contenedor, incluso tenían un manifiesto detallado de los autos. De esta manera, Yang dirigió su banda durante años. En 5 años, Yang y su banda lograron robar miles de autos de Nueva York y la policía estaba desconcertada. No podían atraparlos ni encontrar pruebas que los llevaran a la banda de Yang, a pesar del enorme número de autos robados y los millones que Yang ganó con las operaciones de robo. La demanda de estos vehículos en China no se detenía. Al contrario, estaba aumentando, lo que superaba la capacidad de Yang para robar más vehículos. Para aumentar la tasa de exportación de autos, comenzaron a apuntar a concesionarios de autos, donde tenían la oportunidad de robar varios autos a la vez. Yang ordenó a Dean y a su amigo Mario que apuntaran a los concesionarios de autos. Mario fue a uno de estos concesionarios haciéndose pasar por un cliente que venía para una prueba de manejo. Mientras hablaba con el vendedor, notó el lugar donde guardaban las llaves de los autos, una caja fijada en la pared dentro de la oficina del gerente. Luego agradeció al vendedor y se fue. Unas noches después, Mario regresó tarde en la noche, después de que el concesionario había cerrado. Entró a la oficina del gerente, específicamente a la caja de las llaves de los autos. Tomó las llaves que estaban allí, todas de autos lujosos, mientras sus amigos esperaban afuera por su señal. Mario dio la señal a su equipo y 7 de ellos entraron. Les dio las llaves de los autos, y cada uno tomó un auto y se fue en una dirección diferente a la del otro. Toda la operación tomó solo 3 minutos. Cuando la alarma se activó y se envió un mensaje electrónico a la policía, Mario y sus amigos ya se habían ido con los autos. Pero uno de los 7 autos robados tuvo un accidente, lo que causó un gran problema. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, descubrieron que el auto había sido robado, por lo que arrestaron al ladrón que conducía el auto y lo llevaron a interrogatorio. Con un poco de presión, el ladrón traicionó a sus compañeros y comenzó a cooperar con la policía, contándoles todo lo que sabía. Les habló sobre Mario y Dean, el ladrón del almacén. Inmediatamente, notó los autos de los investigadores que estaban monitoreando su almacén. Cuando Yang supo del asunto, no se puso nervioso. Al contrario,
Estaba tranquilo y preparado para algo así. Yang diseñó su trabajo en el almacén de tal manera que pudiera desaparecer en un momento. Los investigadores, por supuesto, no irrumpirían excepto después de monitorear el área y reunir la mayor cantidad de evidencia posible. Durante este período, Yang no trajo nuevos autos al almacén, pero todavía tenía algunos autos adentro, además del equipo y las herramientas usadas para arreglar los autos. Así que tuvo que mover todos estos autos y herramientas fuera del almacén, pero estaban bajo vigilancia. No te preocupes, Yang puede manejarlo. Como de costumbre, llevó algunos camiones al almacén, donde cargó todos sus autos y equipo, camuflando a la policía que estaba transportando alimentos, porque aparentemente estaban en un almacén de alimentos. De esta manera, sacó todos los autos y herramientas que estaban en el almacén frente a la policía, que estaba esperando por evidencia. No sabían que la evidencia estaba siendo transportada frente a ellos porque no sabían que Yang y su banda sabían de ellos. Yang sacó todas las cosas importantes relacionadas con su trabajo y cuando la policía llegó al día siguiente para la vigilancia, notaron que nadie había entrado ni salido del almacén. Estaban sorprendidos y en ese momento decidieron actuar. Entraron y registraron el lugar, pero no encontraron nada y supieron que la banda los había derrotado. Durante el período de vigilancia, Yang nunca apareció frente a ellos, así que no sabían quién era ni cómo se veía. Decidieron regresar a la persona que conocían, Dean. Primero pensaron en arrestarlo, pero luego decidieron seguirlo de nuevo, con la esperanza de atrapar a toda la banda, o al menos a la mayoría de ellos. También querían saber dónde estaban los autos, porque todavía estaban confundidos y no podían encontrar rastro de ellos. Durante la vigilancia de Dean, obtuvieron permiso de la corte para intervenir sus llamadas y escucharon las mismas preguntas en muchas de sus llamadas. ¿Los agentes todavía están monitoreando? ¿Detuvieron la vigilancia? ¿Cuándo volverán? Y Dean siempre respondía que no lo sabía. Los investigadores supusieron que las personas que hacían estas preguntas eran socios de Dean en la operación, las personas que estaban en el almacén. Después de 6 meses de vigilancia, finalmente una persona importante contactó a Dean. Este tipo se llamaba Kenny. Sabemos que el alias de Yang era Kenny, así que Kenny le dijo a Dean, «Estoy de vuelta», y le dijo que tenía una orden de 260. Pero no mencionó exactamente qué eran los 260. Las palabras de Kenny eran crípticas, como si supiera que estaban siendo monitoreados. Entonces, los investigadores dudaban de que este fuera el líder de la banda, Kenny, y que quería reanudar las operaciones de robo. Lo que los investigadores no sabían era que Yang realmente temía que sus teléfonos fueran intervenidos. Por eso usaba un lenguaje críptico en sus llamadas telefónicas y decidió usar teléfonos por un tiempo, y luego deshacerse de ellos para que la policía no pudiera rastrear el número o su ubicación. También ordenó a todos en su banda que siguieran cambiando sus teléfonos, lo que hacía que el proceso de rastreo fuera más difícil para los investigadores, porque para intervenir cualquier número de teléfono necesitaban la aprobación de la corte. Así que cada vez que una de estas personas cambiaba su teléfono, necesitaban una nueva aprobación. Pero, ¿cómo podían los investigadores conocer los nuevos números después de que los cambiaban? El secreto era que todavía intervenían a sus familias. Por ejemplo, Dean solía llamar a su esposa, así que cuando cambiaba su teléfono, podían descubrir su nuevo número a través de las llamadas telefónicas de su esposa. Después de que los investigadores descubrieron el nuevo número de Dean, obtuvieron la aprobación de la corte para intervenirlo y, a través de sus llamadas con sus socios, los investigadores pudieron identificar otros números. El proceso era muy agotador, pero valía la pena. Esperaban lograr grandes avances. En ese momento, los investigadores estaban un paso adelante de Yang por primera vez desde el comienzo de la historia, y lo que empeoró las cosas para él fue que sus asistentes no eran tan cautelosos como él. Por ejemplo, Chia, su socio chino, no era muy cuidadoso,
A veces hablaba por teléfono sobre dónde iban a cenar, por lo que era muy fácil rastrearlos. Los investigadores se beneficiaron de esta información y enviaron a un oficial encubierto chino al restaurante donde Chia y Yang solían ir. Por primera vez, lograron tener una visión más cercana del cerebro detrás de la operación que los había confundido durante los últimos años. El oficial encubierto, chino, que fue plantado en el restaurante, pudo escuchar sus conversaciones mientras hablaban sobre un nuevo almacén que estaban planeando alquilar y logró saber dónde estaba el almacén. Los investigadores se movieron de inmediato para monitorear este almacén, pero esta vez la vigilancia sería diferente. No querían que hubiera coches de policía presentes en la zona, no querían ninguna presencia policial. Lo que hicieron fue montar cámaras de vigilancia en los edificios que rodeaban el almacén, cámaras que mantendrían sus ojos en cada esquina del lugar, e incluso lograron colocar un dispositivo GPS en uno de los contenedores que se dirigían al almacén. De esta manera, sabrían exactamente a dónde iban estos autos. Por primera vez, la situación cambió y la policía tomó el control del juego. Yang no tenía idea de lo que estaba pasando a su alrededor, así que siguió haciendo su trabajo habitual, trayendo nuevos autos al almacén e incluso inventando nuevas formas de robar más. Una de las maneras más inteligentes fue robar autos de garajes de estacionamiento, donde los dueños de los autos dejaban sus llaves con el guardia para que pudiera mover un auto si otro quería salir. Mario López, amigo de Dean, hizo un trato con uno de los guardias de estos garajes. Le dijo que le darían $500 por cada auto que permitiera robar. La cantidad de dinero era tentadora para el guardia debido a su bajo salario, por lo que aceptó el trato. Ahora podían robar muchos autos en el garaje a la vez, así que organizaron una reunión con el guardia, tomaron las llaves de él, lo ataron y lo dejaron dentro del garaje. Por supuesto, hicieron esto para que nadie sospechara que el guardia estaba cooperando con ellos, y luego se llevaron varios autos, todos de lujo. Después de un tiempo, una persona llegó al garaje y vio al guardia atado y tirado en el suelo, por lo que llamó a la policía. Para cuando la policía llegó al garaje, los autos ya estaban en el almacén. Pero espera un minuto. ¿No dijimos que los ladrones, después de robar los autos, esperaban 2 días para asegurarse de que nadie los estaba siguiendo? Desafortunadamente, en trabajos peligrosos, la persona comienza a acostumbrarse y pierde su conciencia con el tiempo, y aparentemente esto fue lo que le pasó a Yang y su banda. Llevaron todos los autos que robaron del garaje inmediatamente al almacén, sin suponer que uno de estos autos podría estar equipado con un dispositivo de rastreo GPS. La policía local fue informada por uno de los dueños de los autos, por lo que comenzaron a rastrearlo hasta que uno de los oficiales llegó al almacén con su coche. El oficial era de la policía local y no sabía sobre la investigación que había estado en curso. No sabía que había investigadores monitoreando a esta banda en ese momento. Así que fue al almacén y quiso entrar normalmente. Solo quería saber qué estaba pasando en este lugar de donde provenían las señales de GPS. Era arruinada y no había nada que pudieran hacer para detenerlo antes de que llegara al almacén. Cuando el oficial de policía estaba a punto de entrar al almacén, este era el momento adecuado para intervenir y arrestar a la banda. No había una segunda oportunidad. Arrestaron a los trabajadores que estaban dentro del almacén, pero Yang, a quien conocían por el nombre de Kenny, no estaba allí y sabían que si se enteraba, huiría de nuevo. Afortunadamente, estaban movilizando la unidad de vigilancia frente a su casa. A través de su vigilancia durante el último período de tiempo, pudieron identificar la ubicación de su casa, por lo que las fuerzas policiales lo estaban monitoreando desde una distancia todo el tiempo. Cuando arrestaron a los trabajadores del almacén, las fuerzas policiales que estaban monitoreando a Kenny recibieron órdenes de moverse y arrestarlo de inmediato. Kenny fue arrestado esa noche cuando salía de su casa y después de ser interrogado, supieron su verdadera identidad. Su verdadero nombre no era Kenny, sino Min Jin Yang, y conocieron su pasado en la inteligencia militar del ejército chino.
En ese momento, entendieron por qué este hombre los había confundido todos estos años. Pero, lamentablemente, no pudieron determinar a dónde iban los autos, porque el proceso de redada se llevó a cabo antes del tiempo que planeaban para la redada. No tuvieron la oportunidad de saber a dónde iban estos autos o dónde se vendían exactamente. Finalmente, Yang se declaró culpable de corrupción empresarial. Parece que no pudieron acusarlo de robar autos porque él no los robaba por sí mismo. Yang fue sentenciado a solo 10 años, aunque durante los últimos 10 años logró robar miles de autos y se estimaba que sus ganancias alcanzaban más de 40 millones de dólares, equivalentes a 75 millones de dólares hoy. Imagínate que ni siquiera obtuvieron $1 de este dinero porque no lo guardaba en Estados Unidos, lo mantenía en China. En resumen, Yang ganó la batalla con la policía y resultó ser más astuto que ellos, a pesar del error que cometió al final, lo que ayudó a la policía a derribarlo. Hoy nos adentramos en una historia verdaderamente peculiar. Algunos podrían pensar que es una obra de ficción o adornada con mentiras, pero esta historia está fundamentada en la realidad, sin exageración. Los casos judiciales estadounidenses confirman la realidad de la historia, junto con testimonios de abogados y pruebas sustanciales. Exploraremos todos estos detalles en este video. Nuestro protagonista es un hombre llamado Bhabani Soko, originario de Malí. Los eventos se remontan a 1995, cuando Soko fue a Dubái, que se estableció como un importante centro turístico y económico en la región, atrayendo a personas de diversos países y etnias para establecer negocios y comerciar. Sin embargo, al llegar a Dubái con una visa de negocios, Soko fue al Banco Islámico de Dubái, uno de los bancos más grandes de la ciudad. Fue directamente a la sucursal principal e insistió en reunirse con el gerente del banco, Muhammad Aob. Los empleados se sorprendieron. No es común que alguien entre y exija ver al gerente del banco de inmediato. A pesar de esto, Soko persistió hasta que obtuvo una reunión con Aob. Cuando Aob preguntó sobre el propósito de su visita, Soko solicitó un préstamo para un automóvil. Normalmente, se necesitan ciertos criterios para un préstamo, como tener un trabajo o un ingreso estable, que Soko no tenía, especialmente como recién llegado a Dubái. Sin embargo, de alguna manera convenció a Aob para que le otorgara un préstamo para un automóvil sin ningún tipo de garantía. Después, Soko agradeció a Aob y lo invitó a su apartamento para cenar. Inicialmente, Aob estaba indeciso, pero Soko insistió y, para persuadir a Aob de que visitara su apartamento y aceptara la invitación a cenar, Soko lo tentó con la promesa de mostrarle algo extraordinario y único de su cultura, una maravilla que nunca había visto antes, asegurándole a Aob que no se arrepentiría. La curiosidad de Aob fue despertada, especialmente en la década de 1990, cuando los cuentos de magia y genios eran más místicos que hoy en día, y la gente estaba más fascinada y creía en ellos. Finalmente, Aob aceptó la invitación. Por la noche, Aob llegó al apartamento de Soko. Soko lo recibió, y después de alguna conversación inicial y hospitalidad, Soko llevó a Aob a una habitación oscura llena de humo, que parecía algo de otro mundo, llena de varios objetos. Allí, Soko reveló que era un hechicero capaz de usar genios para duplicar cualquier cantidad de dinero, lo que significaba que si Aob traía cualquier cantidad, Soko afirmaba que podría devolver el doble de la suma. Aob, escuchando atentamente y observando la habitación, parecía ser atraído por este mundo extraño y curioso. Para hacer una prueba, Aob llamó a un familiar para traer 100,000 dirhams o aproximadamente 25,000 dinars. Cuando legó el dinero, el gerente del banco se lo entregó a Sissoko y ambos entraron en la habitación oscura, que realmente se asemejaba a la cámara de un hechicero. En el centro de la habitación, Soko se sentó con el dinero frente a él, mientras el gerente del banco permanecía de pie y observaba. De repente, comenzó a sonar música en todo el apartamento.
Coco arrojó una sustancia a los sensores, haciendo que el humo y el incienso aumentaran significativamente. Comenzó a cantar en tonos extraños, balanceando su cuerpo de lado a lado. Luego, inesperadamente, la electricidad en el apartamento se apagó, sumiendo todo en la oscuridad. Momentos después, se escuchó un fuerte ruido proveniente de una habitación contigua y una puerta se abrió de golpe. Un hombre salió corriendo, gritando acerca de un genio que había aparecido y lo había atacado. El gerente del banco estaba desconcertado y no sabía qué hacer. Coco se rió y le dijo que no se preocupara, explicando que tales incidentes eran normales, pero que el genio podría sentirse incómodo con su presencia como extraño. Aconsejó a Au que dejara el apartamento por un tiempo hasta que se completara el proceso de duplicación del dinero. El gerente, ahora asustado y confundido por lo que presenció, obedeció y esperó afuera, escuchando sonidos de música y movimiento dentro del apartamento, e incluso truenos, relámpagos y humo que se filtraban por debajo de la puerta. Después de un tiempo, la conmoción dentro del apartamento se calmó, los ruidos cesaron y la puerta se abrió. Sissoko, parado en la puerta, invitó al gerente del banco a entrar de nuevo. El gerente entró y encontró el apartamento lleno de humo, pero lo primero que notó fue el dinero en la mesa. Coco señaló el efectivo y le dijo al gerente: «Aquí está tu dinero duplicado. Me diste 100,000 y ahora son 200,000». El gerente se acercó a la mesa incrédulo, manipulando el dinero. En efecto, parecía que la cantidad se había duplicado, 200 yul, precisamente el doble de lo que había dado a Soko. En este momento, el gerente del banco, Muhammad Aob, estaba completamente convencido por el acto de Sissoko. Posiblemente con la ayuda de un cómplice, lo había hecho creer firmemente en la hechicería y no albergaba ninguna duda. Vale la pena señalar que este truco de duplicación de dinero era una estafa común en la década de 1990, especialmente ejecutada por individuos de nacionalidades africanas. Aobi cayó en la trampa, creyendo genuinamente que Coco era un hechicero que podía duplicar el dinero. Esta creencia lo llevó a comenzar a transferir sumas substanciales a Sissoko regularmente. Abrió una cuenta especial en el banco para Sissoko y continuó transfiriendo dinero a ella. Aquí, la historia da un giro aún más ilógico. A pesar de transferir millones de los fondos del banco a Soko, el dinero nunca regresó duplicado. Aobe simplemente continuó realizando una transferencia tras otra, todas provenientes del dinero del banco. En el período entre 1995 y 1998, el gerente del banco llevó a cabo asombrosas 183 operaciones de transferencia a las cuentas de Sissoko. No solo hablamos de sus cuentas en Dubái, sino también de las de varios países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Suiza y Francia. El total de estas transferencias alcanzó la impresionante suma de 242 millones. Una de las preguntas fundamentales es por qué el gerente del banco continuó realizando estas transferencias, millones tras millones, incluso aunque Soko nunca duplicara ninguna cantidad como prometió, sino que simplemente continuara recibiendo los millones sin razón aparente. No hay una explicación clara para este comportamiento, solo conjeturas. Algunos especulan que Coco realmente podría haber sido un hechicero, no solo un estafador, y usó la magia para nublar el juicio del gerente del banco, obligándolo a continuar las transferencias. Otra teoría sugiere que el miedo jugó un papel. Quizás el gerente del banco realmente creía que Sissoko era un hechicero y temía daño para él o su familia si desobedecía. Una tercera posibilidad es que Coco podría haber tenido algún tipo de ventaja o amenaza sobre el gerente. Cuando el gerente del banco transfirió por primera vez una suma significativa, probablemente en millones, Coco podría haberse negado a devolver la cantidad duplicada y, en cambio, amenazó con exponer al gerente si las transferencias no continuaban.
La segunda pregunta apremiante es cómo se retiraron cantidades masivas del banco durante 3 años, sin que nadie lo notara o levantara una alarma, incluso si el gerente del banco era la máxima autoridad en el banco. Debe haber habido contadores, auditorías rutinarias y procesos de inventario. ¿Cómo podría pasar desapercibida una suma tan grande de 242 millones durante 3 años? Este aspecto es quizás la parte más desconcertante de la historia. Es posible que las operaciones bancarias en ese momento fueran diferentes o que los sistemas contables no fueran tan avanzados como los que vemos hoy en día. Estamos hablando de un incidente que ocurrió hace unos 30 años, pero esta explicación parece débil porque, independientemente de los sistemas en funcionamiento, la cantidad era extraordinariamente grande. Aquí comienza el segundo capítulo de la historia, centrándose en la lujosa vida que Coco disfrutaba utilizando el dinero del banco. Como se mencionó anteriormente, la historia comenzó en 1995 después de engañar al gerente del banco y asegurar millones. Coco decidió dejar Dubái y regresar a su país natal, Malí. Durante este tiempo, el gerente del banco continuó transfiriendo millones a la cuenta de Sissoko. Soko pasó varios meses en su aldea natal de Debad en Malí, que al igual que muchas aldeas en la región, era empobrecida. Estaba regalando a los aldeanos regalos y dinero e iniciando varios proyectos. Esta generosidad transformó la economía de la aldea, y los aldeanos comenzaron a verlo como una figura paterna y salvadora, llamándolo cariñosamente Basur. Se convirtió en una figura querida y venerada en la comunidad. Después de varios meses en la aldea, Coco decidió mudarse a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, con las transferencias bancarias aún en curso en los primeros meses de 1996. Coco llegó a Nueva York y abrió una cuenta con CBank, uno de los bancos estadounidenses más grandes de la época. Visitó la sucursal principal en Nueva York y de alguna manera convenció a una de las empleadas femeninas para que se casara con él, probablemente usando su riqueza como anzuelo. A pesar de saber que Sissoko ya tenía múltiples esposas en África, Europa y otras partes de América, ella estuvo de acuerdo. Este matrimonio con la empleada de CBank tenía como objetivo principal facilitar sus transacciones bancarias, ya que planeaba transferir todos sus fondos de Dubái a los Estados Unidos. De hecho, Soko transfirió con éxito más de 100 millones de su cuenta en Dubái a su cuenta en los Estados Unidos. Su nueva esposa, una empleada en CBank, probablemente facilitó estas transacciones, mientras que Coco podría no haber necesitado su ayuda. Su participación ciertamente suavizó el proceso. A cambio, él le regaló $500,000 y continuó gastando generosamente en ella. Para corroborar la transferencia de esta enorme suma de Dubái a CBank en América, esta página documenta el caso presentado por el Banco Islámico de Dubái en 1999 contra Citibank en los Estados Unidos. Es un caso legal documentado que tuvo lugar en los tribunales de Nueva York entre los dos bancos. El caso detalla que desde 1995 hasta 1998, con la ayuda de 3 empleados de CBank, cuyos nombres figuran en los documentos judiciales, uno de ellos siendo la esposa de Soko, según el caso, ayudaron a un hombre llamado Fanka Babani Soko en una operación de lavado de dinero. Los registros y documentos judiciales mencionan que la cantidad involucrada era de 151 millones. Volviendo a nuestra historia, sintiéndose seguro una vez que el dinero llegó a su cuenta estadounidense, Coco comenzó a vivir un estilo de vida lujoso en los Estados Unidos. Comenzó a gastar de manera extravagante, comprando todo lo que deseaba. Incluso compró aviones y estableció una aerolínea llamada Deya Airlines, nombrada en honor a su aldea. Compró un avión privado pequeño y 2 Boeing 727, cada uno con una capacidad de 180 pasajeros. Él tenía la intención de crear una aerolínea completa, pero optó por aviones usados y más antiguos, ya que los nuevos eran prohibitivamente caros incluso para él. Sin embargo,
Estos ambiciosos planes no se materializaron completamente. Los aviones en su mayoría permanecieron en tierra en el aeropuerto y la aerolínea que soñaba nunca despegó realmente. Esto era característico de Soko. Invertía entusiastamente millones en nuevas ideas solo para perder interés más tarde. En medio de sus grandes proyectos y gastos extravagantes, Soko no olvidaba a su gente. Continuó apoyando a los habitantes de su aldea Deya, y su popularidad creció, extendiéndose incluso a áreas vecinas. Cada vez que aterrizaba su avión, la gente se reunía para darle la bienvenida con flores y abrazos, y él compartía generosamente su riqueza con ellos. Sissoko vivía como un rey en todos los aspectos, incluida su popularidad y admiración pública. Sin embargo, las cosas tomaron un giro para peor en julio de 1996. En ese momento, Koko intentó comprar 2 helicópteros que pertenecían al ejército de los Estados Unidos. Estos eran helicópteros militares viejos y desactivados que databan de la era de la Guerra de Vietnam. Koko había puesto sus ojos en ellos y presentó una solicitud de compra al gobierno de los Estados Unidos, afirmando que quería convertir estos helicópteros en ambulancias aéreas para transportar a los heridos. Planeaba usarlos en su aldea, donde ya había construido hospitales y clínicas, como una herramienta de apoyo adicional para estas instalaciones médicas. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos detuvo la solicitud debido a sospechas de que Koko podría usar los helicópteros para otros fines, como el tráfico de drogas o armarlos para usarlos en conflictos civiles en Malí, dada su procedencia militar. Como resultado, los asociados de Soko intentaron acelerar el proceso a través de medios ilegales. Los seguidores de Koko intentaron sobornar a un funcionario de los Estados Unidos con $30,000. Sissoko no ordenó directamente este soborno, sino que fue una iniciativa de sus partidarios. Desafortunadamente para ellos, el funcionario al que intentaron sobornar era honorable y reportó el intento de soborno a las autoridades, lo que llevó a su arresto. Las investigaciones revelaron su conexión con Sissoko, convirtiéndolo en un hombre buscado en el caso de soborno. Sin embargo, Siso no estaba en los Estados Unidos en ese momento, lo que provocó una orden de arresto internacional a través de Interpol. Sissoko fue arrestado eventualmente en Ginebra y fue detenido en una de las prisiones allí, esperando ser extraditado a los Estados Unidos. Inmediatamente contrató abogados estadounidenses para defenderlo, con Thomas Spencer como su abogado principal. Soko solicitó que Spencer se reuniera con él en la prisión suiza para discutir el caso y los procedimientos legales subsiguientes. Spencer, al relatar su visita a Ginebra, mencionó una interacción inusual con el director de la prisión antes de encontrarse con Soko. Spencer habló con el director, quien extrañamente solicitó retrasar la extradición de Sissoko tanto como fuera posible. Sorprendido, Spencer preguntó sobre el interés del director en el asunto. El director reveló que Sissoko estaba arreglando que se trajeran comidas exquisitas desde París todas las noches, creando una situación bastante agradable para ellos. Desde el momento en que Thomas Spencer se encontró con la peculiar situación con el director de la prisión en Ginebra, se dio cuenta de que estaba tratando con un personaje único y extraño. Poco después, Koko fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el caso de soborno, específicamente en Miami, Florida, donde ocurrió el incidente de soborno. El primer movimiento de Spencer fue solicitar una audiencia de fianza, con el objetivo de asegurar la liberación de Soko hasta el juicio. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos y el fiscal se opusieron firmemente a cualquier fianza, temiendo que Koko pudiera huir debido a las investigaciones en curso sobre sus actividades, que sospechaban que involucraban más que solo el caso de soborno. A pesar de estas preocupaciones, Koko reunió un considerable apoyo para su audiencia de fianza. Poseer una fortuna como la de Koko, independientemente de cómo se haya adquirido,
le permitió establecer conexiones poderosas con personas influyentes. Él aprovechó estas relaciones para obtener apoyo en la audiencia de fianza. Su abogado presentó numerosos diplomáticos e individuos de alto perfil de varias embajadas y posiciones que testificaron en su nombre. El juez incluso señaló en el registro del tribunal que nunca antes había visto tantos diplomáticos en una sala de audiencias. Estos testimonios retrataron a Coco como una figura respetada y prominente, fortaleciendo el argumento de su abogado de que Coco era un hombre de estatura en la comunidad y poco probable que huyera. Además, su equipo legal aseguró al tribunal que Coco estaba dispuesto a pagar una fianza sustancial para garantizar su presencia en el juicio. El juez, sintiendo una inmensa presión, especialmente del fiscal y del gobierno que estaban enérgicamente en contra de otorgarle la fianza a Sissoko, decidió establecer una cantidad de fianza extraordinariamente alta, sin precedentes en los tribunales de Florida: 20 millones. Una cantidad que el juez creía prohibitiva, asumiendo que Coco no podría pagarla. Sin embargo, después de consultar con su equipo de defensa y entender la situación, Coco sorprendió al tribunal al aceptar pagar la fianza. La fianza fue pagada y Coco fue liberado. Una de las primeras cosas que hizo después de su liberación fue regalarle a su abogado y al equipo de defensa 7 autos. El abogado y sus asistentes quedaron atónitos. Era la primera vez que un cliente les había dado regalos tan extravagantes, especialmente considerando que el juicio de Soko aún estaba pendiente. Todo lo que habían logrado hasta ese momento era conseguir que fuera liberado bajo fianza hasta la fecha de su juicio. A Coco se le exigía que permaneciera en Miami hasta su juicio, pero eso no era un problema para él. Durante este periodo, se embarcó en una esplurge desenfrenada de gastos. Sus asociados describieron cómo entraba en una joyería y realizaba compras por valor de $500,000 en una sola visita. Los empleados de concesionarios de automóviles también informaron que compraba de 2 a 4 autos cada semana. Además, se casó con varias mujeres, posiblemente más de 10, solo en Miami. Alquiló más de 20 apartamentos, cada uno para una esposa diferente. Mientras tanto, el gerente del Banco Islámico de Dubái continuaba transfiriéndole dinero. Coco tenía tarjetas de crédito del banco sin límites de gasto, y cualquier deuda acumulada en estas tarjetas era cancelada por el gerente del banco como si nunca hubieran existido. La pregunta sobre por qué el gerente del banco continuaba haciendo esto sigue siendo un misterio. ¿Estaba verdaderamente bajo un hechizo, amenazado o asustado? Es un rompecabezas intrigante. Mientras estaba en Miami esperando su juicio, Coco no olvidó la importancia de la filantropía para mejorar su imagen pública y ganar la simpatía y el apoyo de la gente, lo que esperaba que le ayudara en el juicio. Iba a las calles de Miami, visitando áreas empobrecidas para donar a los pobres y desamparados, proporcionándoles alimentos y ropa. Los medios documentaron estos actos de bondad para impulsar su reputación. En una ocasión, Coco ayudó a una banda de música escolar que necesitaba fondos para viajar a Nueva York para participar en el gran desfile del Día de Acción de Gracias. Donó $300,000 a la banda, mucho más de lo que necesitaban para el viaje. En agradecimiento, la banda interpretó una pieza musical especial para él para expresar su aprecio. Coco estaba trabajando en mejorar su imagen en la sociedad de Miami, creyendo que eso facilitaría su próximo juicio. En marzo de 1997, comenzó el juicio por el caso de soborno relacionado con la compra de los helicópteros. Sus abogados le aconsejaron que negara los cargos, especialmente porque las conversaciones grabadas mostraban a Soko instruyendo a sus hombres para acelerar la adquisición de los helicópteros sin violar la ley estadounidense. Contrario al consejo de su abogado, Coco confesó el crimen en el tribunal, asumiendo toda la responsabilidad por el caso de soborno. Sus abogados estaban perplejos por su decisión, y su abogado principal, Thomas Spencer, incluso estaba enollado.
Cuando Spencer intentó entender la razón de Soko, él se negó a explicarlo. Spencer sintió que algo no estaba bien. Años después, se descubrió que Coco podría haber confesado para detener más investigaciones estadounidenses sobre sus transacciones financieras, temiendo problemas más graves que el caso de soborno. La sentencia de Sissoko no fue severa. Recibió solo una pena de cárcel de 43 días y una multa de $250,000. Dado que el caso de soborno no se consideró importante, ya que solo involucraba 30,000 $, y 2 helicópteros fuera de servicio, no se consideró un asunto altamente sensible. Coco fue enviado a una prisión federal en Florida, una instalación regular no particularmente de alta seguridad. Después de cumplir aproximadamente la mitad de su condena, el gobierno le ofreció un trato para completar el resto, bajo arresto domiciliario, a cambio de una donación significativa a un refugio para personas sin hogar. Coco aceptó y donó $1 millón al refugio. En consecuencia, fue liberado de la prisión para cumplir el resto de su condena, bajo arresto en una de sus casas. Una vez que Coco completó su condena, inmediatamente abandonó los Estados Unidos y regresó a Mali. A su llegada, recibió una gran bienvenida en el aeropuerto como de costumbre. En 1998, las transferencias bancarias del director del Banco Islámico de Dubái a Soko continuaron. Soko no ahorró el dinero. En cambio, encontró formas de gastarlo, ya sea en proyectos fallidos como Daya Airlines o distribuyéndolo a sus seguidores y a quienes lo rodeaban. Disfrutaba interpretando el papel de un Robin Hood moderno. Incluso su abogado señaló que mientras estaba en Miami esperando su juicio, Sissoko gastaba alrededor de $1 millón mensuales en regalos para las personas a su alrededor. Este gasto estaba destinado a aumentar en Mali, donde estas personas eran sus parientes, y es mucho más fácil ser generoso con el dinero de otra persona. Al mismo tiempo, constantemente solicitaba más transferencias del director del banco, quien seguía cumpliendo, aunque no estaba claro por qué. Sin embargo, una situación tan inusual estaba destinada a salir a la luz eventualmente. En marzo de 1998, algunos de los contadores del banco comenzaron a notar discrepancias y comenzaron a hacer preguntas. El director del banco sintió la presión, especialmente porque no había podido contactar a Sissoko durante algún tiempo. Según la historia, el director decidió confesar a un colega cercano. Luchó con cómo abordar el tema, inseguro de cómo explicar que había transferido cantidades tan masivas a un hombre africano de otro país porque creía que era un hechicero o porque él mismo estaba bajo un hechizo. Era un escenario increíble. Avergonzado, el director no pudo reunir el coraje para verbalizar la cantidad total transferida al llamado hechicero africano. En su lugar, lo escribió 890 millones de dirhams, equivalente a $242 millones. Su colega quedó comprensiblemente impactado al darse cuenta de que esto podría significar el fin del banco. Una vez que la noticia comenzó a difundirse, se desató el pánico entre los clientes del banco, temiendo por sus depósitos. Esto podría haber llevado a una masiva retirada de fondos, exacerbando la crisis financiera del banco. El gobierno del emir intervino rápidamente tras el descubrimiento de los problemas financieros del banco. El periódico propio de Dubái, Alban, publicó un artículo asegurando al público que la situación estaba bajo control. El gobierno del emir y el Banco Central garantizaron la seguridad de todos los depósitos en el Banco Islámico de Dubái, crucial para evitar el pánico y las retiradas masivas. El artículo también mencionaba que se estaba llevando a cabo una investigación y que el director del Banco Islámico de Dubái, Muhammad Aob, junto con 2 de sus asociados, habían sido detenidos por malversación de fondos que oscilaban entre 200 y 500 millones de dirhams. La mayor parte de la pérdida fue soportada por los propietarios del banco, ya que era una institución privada al borde del colapso hasta la intervención del gobierno. A cambio de este rescate, una parte significativa del banco pasó a ser propiedad del gobierno.
Los detalles de los procedimientos judiciales contra el director y sus asociados son escasos, pero según el artículo, 17 personas fueron condenadas a 3 años de prisión. Estos acusados eran de varias nacionalidades, en su mayoría empleados del banco, lo que explica en cierta medida cómo se pudo malversar tales sumas. Si estos empleados se beneficiaron de su complicidad o no, sigue siendo desconocido. El artículo confirmó que el total de la cantidad malversada atribuida al director del banco, Muhammad Aoub, fue de más de 890 millones de dirhams. En cuanto a Coco, también estaba entre los 17 condenados, recibiendo un veredicto en ausencia, ya que permanecía en Mali. Todos los acusados recibieron solo sentencias de 3 años. En 1999, el Banco Islámico de Dubái presentó una demanda contra Citibank en los Estados Unidos, acusándolo de aceptar grandes transacciones sin los procedimientos adecuados. El banco exigió una compensación de 151 millones, pero al parecer, Citibank terminó no pagando ningún daño. Abogados designados por el Banco Islámico de Dubái en los Estados Unidos investigaron las transferencias para determinar dónde fue el dinero. Concluyeron que Muhammad Aoub, el director del Banco Islámico de Dubái, y sus asociados no se beneficiaron financieramente de ninguno de los fondos transferidos, los cuales fueron todos para CIS. Esta situación desconcertante nos lleva de vuelta a la pregunta: ¿por qué el director del banco autorizó todas estas transferencias? En cuanto a Sissoko, Interpol emitió una orden de arresto en su nombre, lo que significa que probablemente sería arrestado si viajaba a algún lugar. Por lo tanto, permaneció en Mali, que no tiene tratados de extradición con otros países. Y para protegerse aún más, Coco se convirtió en diplomático. Se postuló para el Parlamento en 2002, ganó las elecciones debido a su popularidad y se convirtió en miembro del Parlamento de Malí, adquiriendo así inmunidad diplomática. Creyó que esto lo protegería incluso si viajaba al extranjero. Sin embargo, a lo largo de los años, la fortuna de Soko disminuyó debido a sus gastos excesivos, lo que provocó una disminución significativa en su popularidad. Perdió las elecciones de 2014, su escaño parlamentario y su inmunidad diplomática también. Luego, Sissoko regresó a su pequeña y remota aldea de Deya y vivió allí el resto de su vida. En 2018, un reportero de la BBC logró llegar a Dubái, encontró la casa de Soko y lo convenció para participar en una entrevista, la única que dio. Desafortunadamente, la entrevista de Soko no fue muy esclarecedora y no respondió las preguntas intrigantes que teníamos. Coco no habló mucho y no proporcionó detalles claros sobre todo el asunto. Lo más destacado de la entrevista fue la admisión de Soko de haber tenido una vasta fortuna en algún momento, afirmando en un momento haber tenido un capital de 400 millones. Sin embargo, solo malversó 242 millones del banco. ¿De dónde vinieron los millones adicionales? Hay dos posibilidades. Ya sea que Coco haya exagerado su riqueza o estuvo involucrado en otros fraudes desconocidos. Muchos inclinan hacia esta última opción, dudando de que el fraude del Banco Islámico de Dubái fuera su única operación. Cuando se le preguntó sobre el paradero actual del dinero, Sissoko simplemente dijo que lo había gastado todo. Cuando el entrevistador le preguntó sobre el caso del Banco Islámico de Dubái, evadió el tema casi negándolo y afirmando que su única interacción con el banco fue para un préstamo de automóvil. En cuanto a los 242 millones y el uso de magia, lo tomó a broma negándolo todo y afirmando que si fuera un mago, no necesitaría robar un banco. Sugirió que el banco debería explicar cómo una suma tan enorme desapareció de sus cuentas. El entrevistador, estando en su casa y entre su gente, no lo presionó más ni preguntó sobre la transferencia significativa documentada en Citibank en América, ni sobre la empleada del banco con la que se casó.
su gasto extravagante en Miami o las innumerables otras preguntas que podría haber hecho, pero optó por no hacerlo por miedo. En la entrevista Siso hizo una declaración reveladora sobre su carácter, diciendo que uno nunca puede tener suficiente dinero. Hoy gastas 10 millones, mañana quieres 20 millones y al día siguiente 40 millones. El dinero es insaciable. Coco permaneció libre e incuestionable, viviendo en su pequeño pueblo de Deia hasta que murió en 2021. Esto nos lleva al final de esta extraordinaria historia. Si la disfrutaste, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y echar un vistazo a otros videos increíbles. Gracias por ver.